Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonel Fernández. Quiero comentarles que me considero una persona sumamente feliz y sumamente bendecida. Desde pequeño tuve la suerte de que mis padres me dieron la oportunidad de estudiar, me motivaron a estudiar y gracias a eso me pude graduar habiendo estudiado lo que yo quería, lo que me gustaba. Me permitió conseguir un buen trabajo y cuando me gradué logré alcanzar otra meta que me había propuesto, que era poder integrar una familia, comprar una casa. Tenía un sueldo, un ingreso que me permitía ese lujo. Lamentablemente, no todo el mundo cuenta con la suerte de tener las mismas oportunidades. Algunos no por falta de deseo ni de esfuerzo, pero algunos no tienen la suerte de nacer en un lugar donde tienen oportunidad de estudiar, de prepararse y de optar a buenos sueldos, a buenos trabajos. Yo les quiero hablar el día de hoy sobre el problema de vivienda en Guatemala. Es un problema muy serio, más serio de lo que nos imaginamos. Les quiero dar algunas estadísticas rápidamente. En el año 1980 Guatemala tenía 7 millones de habitantes. Al día de hoy son alrededor de 15 o 16, de acuerdo a quién dé las estadísticas. Y para el 2032 se estima que vamos a tener 22 millones y medio de habitantes. La población es relativamente joven y el crecimiento acelerado. Anualmente se forman alrededor de 80,000 nuevos hogares que necesitarían 80,000 viviendas, pero la producción del país es menos de la mitad de eso. Entonces el problema cada día, en lugar de ir solucionándose, el problema se agrava. Hay un déficit de vivienda acumulado de más o menos 1.4 millones de viviendas, entre cualitativo y cuantitativo. A mí me surgió la duda, ¿qué tan mal, o si estamos tan mal o estamos mejor que otros países en Latinoamérica? Entonces, viendo la información, en el eje de la izquierda podemos ver el déficit habitacional y en el eje de la derecha el porcentaje de hogares con pobreza. En Guatemala es dramática la situación, tenemos un índice de déficit habitacional de casi el 50%, pero los demás países están bastante mejor, casi todos están por debajo de la mitad. Y eso se debe a que en casi todos los países los gobiernos han entendido que hay cierto nivel de vivienda que necesita subsidios, hay ciertas familias que necesitan un apoyo adicional para poder adquirir una vivienda. En Guatemala no han habido políticas que funcionen. Han habido 2 o 3 programas cundidos de corrupción y que hacen que todas las empresas que se manejan de forma transparente y honesta nos alejemos de eso. Así que este tema es crítico, es sumamente delicado. Para todos se podrán imaginar que el que no tiene acceso a vivienda vive en asentamientos, vive hacinado con los problemas de seguridad, con los problemas de salud, promiscuidad, todo tipo de problemas. Y para los que vivimos en Guatemala, pues no nos extrañará ver este tipo de vistas, que muchas veces lo que queremos es voltear a ver a otro lado, pero eso es real, esa es nuestra Guatemala. Se hizo un estudio de oferta de vivienda, algo mencionó Juan Carlos hace un rato. El año pasado se hizo un estudio de vivienda que es de lo más curioso, que en el 90% de las viviendas que estaban en oferta en ese momento estaban destinadas para los segmentos medio alto y alto, cuando en realidad la necesidad está en los segmentos
medio bajo y bajo, pero ahí no se produce vivienda. ¿Por qué no se produce vivienda? Porque no hay las condiciones económicas adecuadas. No hay un incentivo, ni para el productor ni para el comprador. Tengo una empresa que fue fundada hace 18 años y que nos dedicamos al desarrollo de proyectos residenciales. Se llama Grupo Rosul. Nos propusimos que teníamos que hacer algo para cambiar esta dinámica y para colaborar aunque fuera en un pequeño porcentaje, a solucionar este problema. Y dispusimos hacer un proyecto específico, un proyecto que cumpliera con ciertas condiciones, que pudiera ofrecer vivienda lo más económico posible, pero que no por ser económico iba a tener características inadecuadas. Necesitábamos generar un proyecto que fuera seguro, que fuera motivo de orgullo para cualquiera que pudiera vivir ahí. No estábamos enfocados a obsequiar vivienda, porque no tenemos las capacidades para hacerlo. Los gobiernos debieran invertir recursos en facilitar la vivienda, y en nuestro caso estamos tratando de facilitarla, pero no podemos obsequiarla. En todo caso, el objetivo era brindar una oportunidad para que las gentes que tuvieran menos capacidad económica pudieran comprar lo más favorable posible. Varias condiciones que nos definimos que queríamos desarrollar algo que estuviera cerca de la ciudad, porque las pocas opciones que habían estaban a 35 o 40 kilómetros, y entonces eso lo que significa es que las familias tienen que levantarse a las 4 de la mañana, invertir todo su tiempo en el transporte, regresar a las 10 de la noche e invertir los pocos recursos que tienen en sufragar el costo del transporte. Es así como generamos este proyecto que se llama Refugio de San Rafael, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Iniciamos por comprar un terreno bastante grande. Ese era como un prerequisito para poder alcanzar economías de escala que nos permitieran reducir el costo lo más posible. También queríamos que el proyecto tuviera suficiente escala para volverlo un ícono, para que fuera reconocido en la industria y que se mostrara que sí era factible hacer algo diferente de lo que se estaba haciendo hasta el momento. Este terreno tiene más o menos 250 hectáreas. Uno de las conclusiones a las que llegamos es que teníamos que hacer un desarrollo vertical. Necesitábamos generarle densidad al proyecto, y eso era algo nuevo. El único otro proyecto que fue hecho en gran escala vertical para el segmento económico es un proyecto que generó el gobierno hace mucho tiempo, que se llama Nimajuyú. Lamentablemente el proyecto tenía muchos errores y generó una mala imagen, o sea que empezamos como quien dice con un hándicap. Cuando mencionábamos proyecto de interés social y vertical, todo el mundo se imaginaba Nimajuyú, y eso nos costó revertir. Pero en todo caso teníamos que generar algo con mucha densidad, y nos encontramos ahí con otro reto, y es que en Guatemala, curiosamente, aunque hay una enorme escasez de vivienda, tenemos normativas muy estrictas, y en México, Panamá, Perú, Colombia se permiten edificios de 5 y hasta 6 niveles sin elevador, que están enfocados a este tipo de segmento. Sin embargo, en Guatemala el límite era 4. Tuvimos que dedicarle 2 años a gestionar ante diferentes instancias que pudiera extenderse a 5 para lograr llegar a una densidad adecuada. Aprovechando la topografía del terreno, definimos algunos edificios
que se lograron sacar hasta en 8 niveles con esta solución que nos permitió, a base de hacer cortes importantes en el terreno, hacer accesos intermedios a mitad del edificio. Y entonces logramos 8 niveles todavía sin elevador. El tema del elevador no era una cuestión únicamente de la inversión inicial, sino que el costo del mantenimiento de la operación del elevador podría significar 15 y 20% del costo de la cuota. Era imposible. Aquí pueden ver lo masivo del movimiento de tierras que se hizo, pero lo que se logró fue este tipo de soluciones que, como decía anteriormente, soluciones muy dignas, soluciones que resuelven el problema, y que nos permitió una densidad y llegar a un valor asequible a muchas personas que antes no podían optar a vivienda. Esta es la distribución típica, son apartamentos de 60 metros cuadrados, 3 dormitorios, sala, comedor, cocina integrados y un balcón, un servicio sanitario. Estas son unidades construidas 100% de concreto, o sea que son viviendas para siempre. Ese para siempre significó otro reto, porque en nuestra idiosincrasia las personas, aunque no tengan casa, se imaginan que el día que tengan una casa, quieren que sea una casa que pueda crecer, porque todos tenemos expectativas de mejorar algún día. Y era una de las objeciones importantes que nuestro estudio de mercado determinó. Era un reto venderle la idea a estas personas que el apartamento era una buena solución, porque no tenía oportunidad de crecimiento. Y ese era un reto casi que parecía infranqueable. Pero usando un poco de imaginación, logramos, aquí estoy duplicando el apartamento, poniendo un apartamento al lado del otro, y lo que ustedes ven en rojo son muros tabique que no fueron diseñados específicamente para que no fueran de carga. Entonces son muros que, a diferencia del resto, estos sí se pueden quitar. Y entonces generamos la posibilidad de que este apartamento, que originalmente es de 60 metros cuadrados, pudiera ampliarse a apartamentos de hasta 120 metros cuadrados. Esos apartamentos podrían llegar a tener 4 habitaciones, 2 servicios sanitarios y una sala y un comedor que ya son separados. Y entonces esto ya llamó mucho la atención, porque quería decir que el día que yo estoy mejor, tengo un mayor ingreso y tengo una familia más grande, le puedo comprar a mi vecino e integrar los 2 apartamentos. Otro reto importante era que los apartamentos no tenían jardín y las personas se imaginaban su casa con un jardín para que sus niños pudieran jugar. Así que generamos dentro del proyecto, este es una guardería, pero también generamos muchas áreas verdes alrededor de los edificios, para que fueran no solo áreas agradables, sino que áreas donde los niños se pudieran entretener de forma segura. Y también generamos áreas deportivas para los niños mayores. Entonces, las objeciones en la mente de las familias se fueron desvaneciendo poco a poco. Aquí se puede apreciar la primera fase del proyecto. Decidimos hacerlo por fases para generar ese sentimiento de comunidad. Si hubiera sido un solo proyecto, una sola fase, hubieran habido demasiadas personas, demasiadas viviendas y la gente ya no se conoce. Así que decidimos hacerlo por fases. Esta es la primera fase, cuenta con 18 torres de 5 niveles, 360 unidades. Aquí está la segunda fase, son 200 unidades. Esta es la tercera fase. En la parte de arriba pueden ver ustedes los edificios y en la parte de abajo decidimos generar un área de vivienda unifamiliar para romper un poco, para que no se sintiera tan pesado todos los edificios y hacer una cosa más agradable.
Las unidades, ¿qué logramos? Generamos unidades de 60 metros cuadrados que pueden comprar las familias por una cuota en quetzales equivalente a entre 200 y 225 dólares. Eso hacía mucho más asequible el producto a cualquier otra alternativa que hubiera en el mercado. Y para ponerlos en referencia, el alquiler de un cuarto, que muchas veces ni siquiera tiene baños, sino que tienen baños comunales, anda alrededor del equivalente de 100 dólares. O sea que por el doble pueden ir comprando una casa y tener o comprando una solución. Son al día de hoy 900 unidades que están entregadas de un total de 1.200. Esperamos que para el año 2016 hayamos terminado el proyecto. 1.200 unidades a un promedio de 5 vecinos por unidad. Estamos beneficiando de alguna forma 6.000 personas. No es la solución total del problema, obviamente. Se necesitarían, solo para atender lo que no se está atendiendo hoy, la producción tendría que ser unos 30 de estos al año para atender lo que se está dejando de atender, ya no digamos para ir bajando el déficit. Entonces, realmente la magnitud del problema, como les decía, es muy grande. Nos sentimos bastante satisfechos porque creemos haber encendido una chispa. Hemos roto algunos paradigmas, tanto de las familias como de otros desarrolladores, y al día de hoy, pues muchos de nuestros colegas han llegado a ver el proyecto y han empezado a salir otros proyectos de vivienda vertical a este segmento de mercado. Nos hace falta mucho, hay muchas cosas por mejorar. Las normativas municipales, no solo de la Municipalidad de Guatemala, pero de otras municipalidades, se tienen que mejorar para poder facilitar, y realmente, desde mi punto de vista, cada proyecto de estos que llega a una municipalidad le deberían dar la mayor prioridad y las mayores facilidades para que realmente se multiplicaran. Nos hace falta convencer a los bancos de que los vecinos, los interesados en este tipo de soluciones, sean calificados de forma diferente, ya que en su gran mayoría se mueven en el mercado informal, no tienen récord crediticio, no tienen cuenta de bancos. Realmente nuestra labor no ha sido únicamente de desarrollar este proyecto, sino que nos hemos vuelto banqueros, nos hemos vuelto asesores financieros, inclusive hasta consejeros matrimoniales, porque les tenemos que convencer que ya no se vale eso de solo unirse. Para poder calificar en el FHA tiene que haber matrimonio por medio, y entonces ya los califican como núcleo familiar. Así que hemos tenido que entrar a romper un montón de paradigmas, pero nos sentimos contentos, satisfechos, orgullosos, y hemos alcanzado algunas metas importantes. Por ejemplo, el proyecto ha tenido varios reconocimientos de parte del FHA, de parte del INTECAP, y uno que me halaga mucho y que me enorgullece mucho es que nuestro gremio, unido con Cementos Progreso, tiene un certamen cada 3 años y premia las mejores obras. Este proyecto fue premiado con el premio a la excelencia, y creemos que es el inicio de algo bueno. Yo quiero rogarles un momentito para mostrarles un video. De los 900 clientes que podríamos tener, quise pasarles un testimonio de uno de ellos, solo para que se imaginen cómo podríamos representar el sentimiento, el sentir de esas personas que se han visto favorecidas. Tengo 3 hijos, llevo 29 años de casada, desde que
economía y para pagar la mensualidad eran accesibles a nuestro presupuesto. Me encantó el proyecto, me gustó, me sentí cómoda y me estrené. Ahorita aquí están mis dos hijos solteros, mi esposo y yo, que reí a veces. El lugar es bastante acogedor, porque realmente eso fue el poder la oportunidad de poder hacer algo propio. Y después, si nos llegamos a dar un paso, pero me decía, necesito que haga algo suficiente, y mi esposo se traslada en moto, y cada uno en camionetas, en ruleteros. Sí, lo visualizo a largo plazo, y si no para mi hija, ¿verdad? Para que ella pueda seguir pagando y ella pueda tener una opción diferente a la que hemos podido tener. Lo que yo entiendo de esta declaración de esta señora, pues le tomó 29 años poder adquirir su vivienda. Se sentía muy feliz el día que llegó a las oficinas a firmar. Eso no se ve ahí. Les puedo asegurar que se sentía muy emocionada y feliz. Y lo que ella está mencionando es que le abre las puertas, le abre la oportunidad, sino a ellos, para que sus hijos tengan mejores opciones, mejor futuro. Gracias.